hasta allá arriba todavía. Cuando Sí. vimos ahí en Caramaya, el árbol va a estar. Suena como si estuviera en un árbol. Bueno, vamos a ver a quién del grupo entregamos el sacrificio ahorita. Ahí está esta mujer. Yo necesito sacrificar. Esta era una jaula de un jaguar. ¿Qué es eso? ¿Qué va a entregar a uno de ustedes en sacrificio? Para que los dioses ahí estén alegres. Bueno, entonces chicos, ya empezamos a ver pirámides, templos, construcciones mayas que fueron elaboradas, bueno, realmente en un lapso de tiempo bastante grande. Algunos edificios llevan más de 20 años de construcción. Y bueno, cuando decimos entonces que se construye un templo como el Templo 4 en el año 741 después de Cristo, estamos hablando ya de la fecha de inauguración del mismo, ¿verdad? Se construyó previo, se empezó a construir previo. Y el maya, pues para levantar los edificios, utilizó una piedra específica acá en el área, que se llama piedra caliza. Que esa piedra o materia prima de estos es una piedra bastante suave, bien porosa. Entonces, eso facilitó la extracción de la misma. Y quizá también eso fue parte de esas motivaciones para ellos asentarse acá, porque tenían esa materia prima, ese recurso de manera abundante y también era fácil de extraer o de manejar. Porque si ustedes, por ejemplo, revisan otras ciudades en otras zonas geográficas, saben que piedra de río, otro tipo de piedra más dura, más difícil de trabajar, ¿sí? Naturalmente, más realmente mano de obra, quizá también la parte más esfuerzo, ¿no? Para llegar arriba a esos edificios. Entonces, bueno, piedra caliza es la piedra que ellos utilizaron acá, en la zona. Piedra muy suave. Ellos extraían la piedra de los alrededores, de los lugares que se llaman canteras. Vamos a pasar a la par de una de ellas, donde ellos extrajeron esto. Es que justo en ese lugar que hay un hoyo grande. Y mucha de esa piedra pues la tenían presente para formar los bloques. Pero no solo eso, también mucha de esa piedra la traían a lugares como estos. Esto es un horno. El maya construyó muchos hornos, pero están entre la selva, la mayoría. Estos ya son réplicas, copias de estos, tratando de seguir la misma imagen, diseño de esos, ¿sí? Entonces, estos ya los construyó una universidad de Estados Unidos para poder recordar, recrear también ese proceso. Entonces, el maya, por las investigaciones sabemos que el maya quemaba esa piedra a una temperatura superior de 1000 grados centígrados, ¿sí? Para en principio producir la cal, ¿sí? Que realmente era clave, ese producto clave para poder producir un cemento. Pero al tener esto, algunos pues concluyen de que también el maya le agregaba más cosas. Era una mezcla al final. Llevaba agua, ceniza, arena, barro. Y al final, pues con toda resina incluso de árboles, con toda esa combinación, podían producir lo que se llama en términos más arqueológicos estuco o un cemento maya, que en otros términos se puede llamar carbonato de calcio anhidro. Un cemento especial que unía esos bloques, ¿sí? Suaves, pero también para poder hacer más fuerte ese bloque suave, le colocaban como un repello, decimos en Guatemala, ¿verdad? Una capa superior, que en algunos casos esa capa de estuco, de cemento, ¿verdad? Repello, era superior a los 15-30 centímetros. Entonces esto no solo dosificaba el bloque, sino también lo impermeabilizaba, porque sus lugares son muy húmedos, mejoraba la calidad de la piedra. Entonces, podemos recordar entonces acá la leña, ¿sí? Fuego, la piedra, quemándose a altas temperaturas para poder crear ese producto, ¿verdad? Y que esa universidad pudiera restaurar parte de lo que estamos viendo, ¿sí? Pero incluso fíjense que para poder quemar esa piedra aparentemente no usaban cualquier tipo de madera, sino especies importantes, como esta que está acá, miren, que acá en este tipo de selva es la especie que tiene más contenido de agua, pero tocan una temperatura bastante fría. Entonces, todo ese tipo de mezcla al final entonces, permitía producir como un tipo de fermentación, ¿verdad? O añejamiento en esa misma mezcla. Entonces, créanme que esas construcciones es el resultado de mucho esfuerzo, mucha mano de obra y bueno, también, ¿verdad? Tiempo. ¿Sí? Tum, ¿qué es eso, chul? Tum, raro esa palabra, ¿verdad? Es una palabra maya. Tum es piedra, chul es pollo. Pollos que el maya hizo sobre la piedra caliza. ¿Para qué los construye? Bueno, 280 de esos en Tikal. Los construyen para muchas cosas, pero fundamentalmente para almacenar agua y granos, como la nevera y como una cisterna, todo por la complejidad misma de la plaza, porque acá nosotros, ¿cómo está eso? No logramos del todo entender todo lo que está presente, porque acá nosotros tenemos
construcciones o arquitectura maya y arquitectura no maya. ¿De quién es? Acá tenemos arquitectura también de un grupo que su desarrollo sobre todo lo tuvo en el centro de México. Ese grupo se denomina teotihuacanos. Importante agregar, creo yo, esto. Cuando hablamos de los mayas, estamos hablando de una cultura que tuvo incidencia no solo en Guatemala, también en México, en El Salvador, en Honduras, Belice, Nicaragua, 6 países. A ese espacio cultural ocupado por estos se les llama Mesoamérica, ¿sí? Mesoamérica. Pero esto es interesante, al ocupar un espacio amplio tuvieron también contacto, comunicación con otros grupos no mayas, como lo es con los teotihuacanos. Esas conexiones quizá fundamentalmente comerciales con estos terminan dejando también esa influencia cultural de otros grupos en ciudades mayas, pero fundamentalmente Teotihuacán. Ese edificio que está ahí sobre todo se le llama Templo Teotihuacán, porque la arquitectura que presenta es evidente que es de Teotihuacán o propia en Teotihuacán. ¿Por alguna razón? Comercio fundamentalmente, hay muchas teorías, se habla de una invasión también posiblemente de estos a ciudades mayas, pero la que tiene más sustento realmente es el comercio, porque fíjense ustedes que, como les comentaba, la piedra que fue la materia prima para esta ciudad es la piedra caliza, es una piedra suave, entonces fue muy necesario para estos la búsqueda de piedras más duras para crear herramientas, ¿no? Como cuchillos, hachas y demás. Entonces, en Tikal, por ejemplo, mediante las excavaciones sabemos de que estos chicos de Tikal viajaban hasta Teotihuacán para conseguir una piedra más dura que se llama obsidiana verde. Que es un yacimiento específico que hay en la parte del centro de México o también la parte de Pachuca, ¿sí? Entonces, esto nos permite desde todo, ya creo yo, sustentar mucho más esto, que fue más fruto de esas relaciones comerciales que hubieron entre estos, ¿ya? Y bueno, vean que incluso así como hay arquitectura no maya en estas ciudades mayas, también hay arquitectura maya en Teotihuacán, que descubrieron nuevos palacios recientemente. Entonces hubo un flujo ahí, ¿verdad? Interesante entre estos, que termina pues dejando cosas importantes. Esa arquitectura, que no es maya, se le llama en sí talud tablero. El tablero es la parte más resaltada, el talud la parte más inclinada, ¿sí? Entonces la parte horizontal, vertical, es una arquitectura decorativa, pero también de conservación para la misma. Porque fíjense ustedes que a los costados tiene como canalitos, donde, bueno, el agua pierde la velocidad por ese talud tablero, ¿verdad? Pero se va desplazando en un desnivel a los costados, por eso es como canalitos. Entonces, no es maya, incluso tiene esto que se llama el fardo, que es como el pasamano en el mismo edificio. Entonces, todo esto es parte de la arquitectura talud tablero, ¿sí? Que acá vemos parte también de esa arquitectura, pero ¿será que porque este del todo es maya? Perdón, es este Teotihuacán. Bueno, este es un buen punto, ya que sale ahí la colación, ¿no? Veamos, el maya construye como una cebolla. ¿Cómo está eso? Claro, eso es una cebolla, capa sobre capa, construcción sobre construcción, hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? Construcción sobre construcción, hacia arriba y hacia afuera, ¿verdad? Entonces, lo que ven ustedes allí, por ejemplo, allá está justo el canalito que les comento, ¿no? El entrecalle, donde el agua se desplaza, ¿sí? Es parte del talud tablero. Eso no es maya, pero ¿será que realmente esa arquitectura, todo lo que está presente ahí, no es maya? No, bueno. Las subestructuras, o las capas más internas, sí, son de estas mayas. Ya lo que es más superficial ya es influencia de esta Teotihuacán. Entonces, incluso esa es la primer pirámide de Tikal. La primer pirámide. Pero, segundo, lo que está más de forma interna, ¿sí? Más interna, ¿ya? Entonces el maya por eso construye así capas sobre capas. Entonces la primera pirámide construida en Tikal, este es un poco más reciente. La primera pirámide construida en Tikal, el primer altar, el primer espacio ritual de la misma ciudad. Ustedes el día de hoy están en el comienzo de Tikal, mundo perdido. ¿Cómo saben que es la primera? Esto es importante, miren chicos, para poder datar, para poder entender los inicios o la parte de las antigüedades de estos, se aplican tecnologías. Hay una tecnología que se ha usado antiguamente, bueno, se usaba la geofísica, la ciencia de la geofísica, pero radiocarbono, carbono 14, esta ha sido muy importante para poder entender la antigüedad. Por eso entonces nosotros que decimos que este es el inicio de Tikal, el comienzo, estamos hablando por esa tecnología que por lo menos este lugar fue ocupado entre el año 600 y 800 antes de Cristo. Y así es como Modesto Méndez hace una publicación del sitio, ¿sí? Al cual le llamó esta persona Tikal.
o lugar de las voces. Este es el primero que descubren. Templo 5 es un templo muy especial. Ya ustedes tenían parte de la información de cómo los templos están alineados con otros y marcan cuestiones importantes. ¿Y dónde vivían ellos? Porque nunca entran o llegan a esos lugares. ¿Sí? Entonces, pues ahora ustedes están frente a las casas, pero no cualquier casa las que ustedes tienen enfrente. Ustedes están frente a las casas de los gobernantes, sacerdotes, familia real, la gente, ingenieros, arquitectos, astrónomos, la gente que estaba arriba en la pirámide social. ¿Sí? Entonces, acá este grupo se llama Acrópolis Central. Son 38 palacios, más de 150 habitaciones las que hay solo en este grupo. ¿Sí? 150 habitaciones. Si se dan cuenta, son palacios que van desde un nivel, 2, 3, 4 pisos. Incluso acá, en el mismo lugar, hay palacios hasta de 5 pisos. También rodeando estos palacios están estos que se llaman patios internos. Son internos, porque vean, incluso ahí había construcción, miren allá atrás de ustedes. Entonces, que estos espacios también se construyeron para ser parte del mismo como condominio, ¿verdad? Donde la gente podía preparar en estos lugares sus actividades domésticas. Es decir, las familias salían, ¿verdad?, de estos palacios y acá pues de repente echaban ahí su gallito bien fría, ¿va? Mira, mi tía. Fermentación de maíz. ¿Ya? Entonces, Sí, hombre, quedan todos güey. entonces, estos lugares verdes o patios internos fueron para ellos, para actividades domésticas, para cocinar, ¿verdad? Pero se dan cuenta en forma comunitaria, en común, no tenían sus cocinas adentro, sino era externo. También donde de repente eso se reunía para poder organizar actividades de acuerdo a los calendarios, como por ejemplo el agrícola o el ritual, ¿sí? O el solar o el lunar. Entonces, ya que el calendario solar es específico para sobre todo hacer planeaciones o organizar actividades agrícolas. Ahora, el lunar o ceremonial para el tema de los ritos. La distinción de los días es diferente, es muy grande, ¿no? 260 para el lunar o ritual, 360 más 5 para el solar o de agricultura, ¿sí? Entonces, el lunar es el que fundamentalmente señala qué actividades más o menos rituales hacer, ¿sí? Entonces, cada día tiene una energía específica. Bueno, entonces, Acrópolis Central nos presenta, vean nuevamente, al ser entonces todo esto, ¿verdad?, que estamos visitando, de la gente noble, ellos desde la base hasta el final utilizaron piedra, ¿sí? Contrario, para construir, contrario a la gente común que vivía muy afuera de estos lugares, ¿sí? Esa gente ya, por ejemplo, utilizaba en sus techos palmas, ¿sí? En cambio, eso es todo de piedra, palmas. De igual manera, pues en términos más o menos de arquitectura, se dice que, por ejemplo, la gente común, sobre todo sus casas eran de una sola planta, es decir, de un solo espacio interno, donde ellos ahí cocinaban, ahí dormían, todo tenían ahí. En cambio, esto está más diversificado, ¿sí? Está más diversificado, ¿ya? Entonces, y bueno, estas construcciones mayas de élite siguen un patrón. Estos están orientados hacia los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. ¿Por qué? ¿Por qué siguen ese patrón o esa orientación? Porque los puntos cardinales para los mayas también son importantes. El este, por ejemplo, para los mayas representa la vida, la luz, tiene un color específico, el rojo. Ahora, el oeste representa la muerte, la oscuridad, ¿sí? Color negro. El norte está asociado al cielo, color blanco. El sur al inframundo, Xibalbá. Entonces, por eso, ¿verdad? Sigue también esa ubicación o esa posición de esto, ¿ya? Entonces, pero bueno, sin más preámbulos y para no aburrirlos porque las gallos surgen, vámonos entonces a ver qué es lo que conforma una habitación maya de la manera interna. No hay espanto ahí. Venga, se amor. Aquí le vamos a Salir con Maya a comprar una corona ahí. Ah, bueno. Pero una corona en la cabeza, pues, de esa corona no vas a crecer. Un buen. Aquí también hacían ritual. No,
Aquí vivían. Otro tipo de rituales hacían aquí. Aquí procreaban. Lo normal, lo normal. Oh. Otro tipo de sacrificios. Otro tipo de Estaban sacrificios. los- Bueno, entonces ven, acá tenemos dos camas. Y los mayas, de verdad, no durmieron literalmente sobre estas piedras, sino ellos pues, conocieron. Realmente ellos fueron cultivadores de muchas cosas, ¿no? Como vainilla, cacao, la parte del algodón incluso, ¿verdad? Yo El dormía. algodón, pues ellos hacían sus tejidos, pero mira acá. Sí, asustamos. Entonces los mayas también, bueno, pues estas paredes también están recubiertas de estuco, ya les hablaba del estuco a ustedes. Estos mismos pisos tenían ese estuco como tipo yeso, ¿verdad? En el mismo. Entonces, esta es una pieza que se llama dintel, ya que es un elemento decorativo en los palacios mayas. Es el patio respectivo, ¿verdad? Y es para poder- Ya, decorativo y de construcción. Por acá, no abres esto. Solo este ahí nos vamos a la plaza porque la señora dice que ya no quiere que hablemos. Ya no. Bueno. Perdón. Bueno, entonces, vean la primera que estaba allá, por los que entraron a ver, la camita era una sola, ¿verdad? No, esta tiene dos partes. Tal vez la segunda parte utilizada como un tipo litera, o como un tipo banca, ¿verdad? Para sentarse, porque la tercera parte recibió dormido al techo y aparte colapsó. Esta cuestión es importante. Ventanas con diferentes formas, pero bueno, aterrizando, las ventanas sobre todo están creadas en los palacios o en la parte habitacional en dirección norte-sur para que estos funcionaran como aire acondicionado. Es decir, fueron creadas en dirección a corrientes de viento, así que sobre todo es norte-sur. Esa madera es original, más de 1000 años de antigüedad, madera de chico zapote, es la madera más antigua, perdón, la madera más dura de este selva subtropical. Bueno, al final no solo es así rápido, la piedra central en términos de arquitectura maya es lo más importante, se le llama piedra angular o piedra clave, la piedra que ha ido distribuir el peso en dos direcciones, que se llama dos aguas, entonces que sería realmente la piedra más importante del palacio, ¿verdad? Por la estabilidad y la distribución del mismo peso que hace en dos direcciones. Ahora ya ni tan la madera. Ni tan la madera. Ahora no está la madera. Ese es su lugar. Ese es el lugar de las señoritas. El trono. Eso es un sofá. Este es el lugar de ustedes, miren, señoritas. Su trono. La cocina de Mario, no, el trono. Ese es el trono. Este es el lugar de para reyes, para gobernantes, reyes y reinas, ¿no? Para los líderes, ¿verdad? Para que desde acá pudieran hablarle a la gente, ¿verdad? Que estaba en el patio. Un auditorio. Mujeres al poder. Las reinas. Mujeres al poder. ¿Ya no quieren? ¿No? ¿No quieren? Yo quiero un lado. Un lado para. No. ¿Ahorita en este estilo?